Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Quiero dar las gracias sobre todo a mi amigo Eduardo de la Fuente por haberme escogido para abrir este acto y habernos convocado a uno de los lugares más emblemáticos de Calviá. Muchísimas gracias, Eduardo, por enseñarnos esta maravilla. Eduardo no quería una presentación al uso, así que me pidió que os introdujera un poco la maravillosa novela que cuando acabe el acto esperemos que todos os llevéis una, porque vale la pena y de hecho cuando lea este trocito yo creo que os gustará y que os picará la curiosidad para comprar este libro y poderlo llevar a casa. Llegamos a San Mateo de Indias en la desembocadura del río Caicán, el 20 de noviembre de 1975. Como simples turistas, antes de comenzar las pesquisas y sin llamar la atención, visitamos la capilla de los pescadores, en la parte más antigua de la ciudad, cerca de los astilleros y del delta arenoso de meandros que se adentra en la selva. Allí pude ver la sencilla cruz de madera custodiada tras el altar, en una urna de cristal, la Cruz de la Fortuna, una reliquia que supuestamente velaba por los habitantes de la ciudad, especialmente por aquellos que se hacían a la mar, y por los que trabajaban en los astilleros. Sentí un escalofrío ante la tosca cruz de apenas un palmo. Algo se removió en mí y en mi ascética alma. De todo lo vivido en los días que pasé en San Mateo de Indias, me conmovió la devoción de los maestros de los astilleros, muestra por Juan. Aún se construyen ahí barcas del tipo levantino, que llaman laúdes, la deformación de la palabra yaúd en lengua balear. Según cuentan, fue Juan el introductor de dichas naves en la zona, diseño que aprendió a su vez de su maestro, un mallorquín, Espineta, de mal nom, un mestre d'aixa, lo que en español se conoce como un carpintero de ribera. Para comprender el principio de la historia debemos remontarnos a la mañana del 9 de septiembre de 1903, cuando llegaron al delta del Caicán los restos de un naufragio. Con la mar aún embravecida por la tormenta de la noche anterior, los pescadores de la cofradía desafiaron el peligro en busca de supervivientes. Nada hallaron más que cadáveres a la deriva. El océano se había tragado el vapor Acadia y a sus 516 pasajeros que navegaban rumbo a Buenos Aires. Descorazonados y conmovidos por la magnitud del desastre, tras horas de infructuosa y fatigosa búsqueda, los pescadores regresaron a San Mateo de Indias para encontrarse con el milagro. Una niña menuda, de pelo negro, de no más de 10 años, había sido hallada con vida en uno de los meandros del arenal del delta. Luego se supo que se trataba de Aina Steiner, la menor de una familia húngara de emigrantes. La pequeña Aina no despertaba. Deliraba consumida por la fiebre y hablaba en sueños en su lengua, inextinguible para el médico que la atendía. En su lecho de muerte, segura, depositaron la Cruz de la Fortuna, con la esperanza que pudiera ayudarla. La niña abrió los ojos, despertó y al poco caminó totalmente restablecida. Aquel fue el primer milagro atribuido a la reliquia. En su delirio, Aina Steiner había contado la historia de la Cruz de la Fortuna, pero no como una narradora, sino que de su boca surgieron las palabras de la propia cruz, de su alma de madera, y lo había hecho en una lengua que era del todo imposible que conociera. Una comisión de historiadores comprobó la veracidad de buena parte de los hechos de tan sorprendente relato. Ha pasado mucho tiempo. Decenas de documentos y centenares de páginas de estudio e informes esperan ver la luz. También la grabación de la voz de Aina Steiner, que jamás ha sido divulgada en público. Solo conservo lo que puedo ofrecer y custodio con celo, la transcripción del relato de la pequeña Aina y una copia de la última carta de Juan Antonio Cortés. Aquí lo dejo, con la esperanza que algún día esta historia, que se halla lejos de su conclusión, se dé a conocer al mundo. Sé que ese momento llegará. Sé que el buen Dios así lo dispondrá cuando sea oportuno. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Y ahora os presento al protagonista de esta maravillosa historia, mi querido amigo Eduardo de la Fuente. Eduardo. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Bueno, la gran Patricia Chinchilla, el aplauso es merecido para ella. Nos ha contado... Nos ha leído parte del prólogo de La Cruz de la Fortuna, la historia de Aina Steiner, que es la historia que desencadena después La Cruz de la Fortuna, la novela, que es la vida de Juan Antonio Cortés. Que ahora os voy a contar un poco de qué va la historia, porque, como entenderéis, tengo que vender libros y mi editor está en Madrid y me ha dicho que tengo que vender libros. Entonces la cosa va así. ¿Habéis visto la novela fuera? La tenéis en la mano. Veréis que, pues bueno, si la ponemos de lado y miramos el lomo, no es una novela muy gorda. De hecho, por ejemplo, pues no sé, Tomeu Terrassa diría, es una novela curta, No. Hay una diferencia entre corta y breve. Esto es una novela breve. Os voy a explicar la diferencia para que lo entendáis. Hace muchos años, yo trabajaba, ¿os acordáis de aquello de Radio Marrachí, esa radio de aquí? ¿Os acordáis? Bueno, esa radio de allá, porque estamos en Calviá, pero también trabajé aquí en Calviá. Y entonces me enviaron un día a cubrir un pleno del Consell de Mallorca. En aquella época, hace ya bastante tiempo, era presidenta del Consell de Mallorca María Antonia Munar. Y entonces, claro, en su función de presidenta, ella moderaba el pleno. Había una diputada de otro partido, que no voy a decir el nombre, que estaba haciendo su exposición en el pleno y María Antonia Munar le llamó la atención porque se estaba pasando de tiempo. Le dijo, señora, su nombre, vaya acabant, per favor. Y ella contestó, no se preocupi, señora presidenta, seré curta. Y Munar dijo, aunque sigui breu, ja me va bé. Esa es la diferencia entre corta y breve. Esta es una novela breve, que no corta, no es lo mismo. ¿Es una novela histórica? De eso hablaremos después, si es una novela histórica o no. Yo creo que más bien es una novela que tiene un marco histórico, que se desarrolla en el Caribe del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. Los que conocéis algunas de mis novelas anteriores, pues bueno, he tenido que dar un salto en el tiempo, porque siempre he escrito de cosa contemporánea y ahora pues me he ido al Caribe del siglo XVIII. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya os lo contaré, me dio por ahí. La cuestión es, Juan Antonio Cortés, el protagonista indiscutible de la novela. Juan Antonio Cortés fue uno de esos españoles que tenían que salir pues porque eran pobres, pero pobres como las ratas, no tenían nada. Y ellos soñaban y creían que en el nuevo mundo iban a tener pues bueno, una vida maravillosa, que serían hacendados, que tendrían su esposa india, sus hijos y que tendrían riquezas, porque pensaban que allí ataban a los perros con longanizas. Pero era una vida muy, muy dura. Había que salir con lo opuesto, que en ocasiones era un jubón y poco más. Arriesgarse a una travesía que no era fácil, todavía no era fácil. Arriesgarse a la piratería, a los elementos, a un montón de cosas. Y entonces Juan Antonio Cortés fue náufrago de un galeón español, después fue corsario, fue cazador de piratas y de bucaneros, fue asceta, fue carpintero de ribera, lo que es un mestre d'aixa. De hecho, él aprendió el oficio de un mestre d'aixa mallorquín en San Mateo de Indias, en el Caribe, que se llamaba Spinetta, y que fue el que le mostró cómo construir yauts, que allí los llaman laúdes. Son muy parecidos a nuestro yaut mallorquín. Eso y mucho más. Pero esa historia no la cuenta Juan. Es más, ni siquiera la cuento yo. La cuenta La Cruz de la Fortuna, que es una reliquia que, como os ha contado Patricia, él talla con sus propias manos. Él al principio va en un galeón enorme. El galeón se hunde, se va haciendo cada vez más pequeño, maderos, van quedando trozos. Al final talla una cruz que él lleva en el pecho y es la reliquia que hoy se venera en San Mateo de Indias. Hay mucho más. Eso es
básicamente la historia. Y yo quería recuperar la historia de Juan Antonio Cortés porque no es conocida. No es conocida y creo que merecía la pena ser contada. Dicho esto, ¿cuántos de los que estáis aquí pensáis que la historia de Juan Antonio Cortés es cierta? Levantad la mano. Vale. ¿Y cuántos creéis que es falsa? Bueno, más o menos veo una especie de empate. Pues eso es cosa vuestra. Eso es cosa vuestra, lo tenéis en el libro, ya hay cada uno que se lea lo que se quiera leer. Si cuela, cuela, si no cuela, no cuela, en fin. Esta es la magia de la narrativa, ¿no? Por eso os decía que no es una novela histórica. Es una novela que tiene un marco histórico. Es cierto que en la narración hay algunos personajes a los que he cambiado el nombre, que fueron personajes reales. La descripción de los galeones pues es cierta. Por ejemplo, el precio que se le pone a la cabeza a un pirata. Cuando un corsario capturaba a un pirata y lo llevaba a puerto, entre comillas, lo vendía. Pues cuánto se pagaba en esa época por él, cómo se organizaba el tráfico de esclavos, qué documentos tenían que llevar para hacerlo, porque existía el tráfico de esclavos todavía, cuánto se pagaba por un cañón robado, ese tipo de cosas. Hay muchas curiosidades que me han obligado a documentarme, aunque no os preocupéis, tampoco he hecho un ensayo de estos sesudos de volcar toda la historia del siglo XVIII ahí dentro, porque esto es novela, no es ensayo, es narrativa. Y es una novela que, como os decía, es breve, que no corta, pero que, sinceramente, tiene mucha chicha, porque nos cuenta la vida de Juan Antonio Cortés y luego hay un epílogo al final que es muy interesante. En el epílogo os digo que hay algo que es cierto, también. Algo, no todo, pero hay algo que es cierto. Y vosotros os preguntaréis, bueno, Eduardo, ¿y cómo es que nos cuenta la historia, la voz narradora de la historia es la madera? Pues bueno, es una forma que se me ocurrió, que di con ella, de buscar una voz narrativa. Sabéis que se puede contar en primera persona, se puede contar en tercera persona, puedes hacerlo de muchas maneras, pero yo me pregunté qué pasaría si la madera tuviera vida, la madera que acompaña a Juan, si la madera tiene alma. Esa es una pregunta. Es una pregunta un poco metafísica. Ahora Carlos se está revolviendo en su silla. No, no estoy hablando de Dios, tranquilo. Estoy hablando del alma de la madera, que no tiene nada que ver. O sí, eso ya depende de cada uno. Es una cuestión, como os decía, metafísica, ¿no? ¿Alguno de vosotros cree que los animales tienen alma? ¿Son los animales conscientes de sí mismos? Pues bueno, de eso depende, no lo sabemos. ¿Y las plantas? Eso es lo que yo me planteé. Si la madera podía tener alma, acompañar a Juan y contarnos la vida de Juan desde el punto de vista de la madera, cómo pensaría un árbol. A ver, ya sé que he dicho así, es un poco raro, pero no os preocupéis. No, se puede leer, ¿eh? No es una cosa extraña. Veréis también que es curioso, porque por primera vez me he desmarcado de algo que yo siempre he sostenido. Yo siempre he dicho que la novela moderna, y sigo pensándolo, la novela moderna entendiendo la novela desde el Quijote hacia en adelante, ¿no? Es una novela que se basa en el equilibrio de tres factores: el diálogo, la narración y la introspección o la digresión del personaje. ¿Qué significa esto? Cuando leéis una novela, hay diálogos porque los personajes hablan, hay narración que nos cuenta lo que hacen los personajes y hay digresión, que son los personajes lo que piensan. Y esto es curioso porque un personaje puede decir una cosa, hacer otra y pensar la contraria. Entonces yo en esta novela he eliminado completamente el diálogo. Me viene así como un flash en plan destello. Voy a hacer el Moll Flanders de Daniel Defoe. No. Pero bueno, me vino, pero no. Y dije, fuera diálogos. De hecho, no hay diálogos, es todo narrativa pura y dura. Es otra forma de leer, es una forma mucho más clásica. Tampoco os penséis ahora yo que me he vuelto un autor del siglo de oro, no. Pero creo que os gustará y creo que se hace liviana. Creo que además, no sé, deberíais recomendarla. Es que vengo yo aquí, suelto mi rollo
¿no? Sí, mi libro es cojonudo y tal. Pues, hombre, claro, ¿qué voy a decir si lo he hecho yo? Pero a mí lo que me interesa es que vosotros me hagáis un poco de publicidad, ¿no? O sea, esto es lo que pasa en las presentaciones de los libros, yo siempre lo digo. Vienes a contar tus cosas, invitas a tus amigos, ha subido Patricia ahora, claro, es un lujo, yo quedo fenomenal, y habla muy bien de ti y estas cosas, pero a veces parece como un funeral, porque todos hablan bien del autor, y no es un funeral. Y prueba de ello es que hemos tenido, y quiero que le deis un aplauso enorme, porque se tiene que ir a trabajar el hombre, y ya ha venido al gran Jake de Adventures, de Pirates. Come on, Jake. Claro, hombre. Nuestro pirata particular que nos ha acompañado esta tarde. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Jake. Encantado. ¿Lo habéis visto? Dijimos, vamos a traernos un pirata. Y para que las cosas no sean siempre igual, ¿no? Esto es lo que os decía, ¿no? Que es como un funeral. Sí, el autor es muy bueno y tal, y ahí todo el mundo sesudo y tal. Voy a coger el micro de mano porque quiero que venga una persona al escenario que os va a contar algo. Es una persona que yo conozco desde que él era así de pequeño. Bueno, mentira, él nunca ha sido así de pequeño, es un tío grande. O sea, es una especie de rec. O sea, nunca ha sido pequeño. Pero bueno, era pequeño en edad. Y le dije, oye, ¿por qué no te vienes y nos cuentas algo? Así que encendemos el micro y nos preparamos para recibir, con un aplauso muy grande, al gran Santi Liébana. Muchas gracias, igualmente por venir aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias a Eduardo por preparar la presentación en un sitio tan especial como este, como ha dicho Patricia, y sobre todo tan fácil para aparcar. Ha sido un placer. Eso se lo dices al alcalde. Hemos llegado. ¿Qué tal? Saludos, señor alcalde, muchas gracias. He aparcado aquí al lado, no ha sido problema. Puerto de Paguera, muy bien. Y bueno, estamos aquí para presentar al novelista más conocido que ha trabajado y que ha estado en Calviá, Eduardo de la Fuente. Todo se debe a un error en el código postal de Baltasar Porcel, que lo mandaron a Andratx, en este caso. Por lo tanto, Eduardo de la Fuente, persona nacida el 20 de abril, el mismo día que yo, casualmente, ¿sí? Y desde este momento sabéis que el 20 de abril pues, tiene cosas más peñazo que la canción de Celtas Cortos. Presenta su cuarta novela, La Cruz de la Fortuna. De hecho, desde su trabajo como novelista y como escritor, también tiene otros libros, entre otras cosas ha dado charlas en institutos, donde generaba gran interés entre los adolescentes que le preguntaban, caso cierto, porque lo he buscado, a ver si conocía algún escritor, pero de los buenos. La novela, La Cruz de la Fortuna, como él ha dicho, presenta la biografía o la historia de Juan Antonio Cortés. Yo, cuando he visto que iba de un tal Juan Antonio Cortés, digo, vaya, la segunda parte del libro del prestamista. Perdón por el prejuicio. Y en este caso presenta, también lo ha dicho, una novela de 85 páginas. Después de 3 novelas de 300, ha dicho algo tan mallorquín como Aprende pues cool. Y aparte de aprender la diferencia entre una novela breve y corta, pues hemos oído perfectamente a la gente cuando ha visto el libro y ha dicho, ay, menos mal, esta es corta. Eduardo de la Fuente, una gran trayectoria y de hecho un aspecto con pelo largo desde hace muchos años, ya que él consideraba que quería ser una estrella del rock. Es algo que ha conseguido, me refiero a lo de llevar el pelo largo. Y es algo que tiene el aspecto actual de una estrella del rock, que básicamente una estrella del rock que en la actualidad lo que tiene es un elemento común, tener más de 50 años. El problema, bueno, de hecho ya creo que todos sabemos que el rock progresivo se llama así por el tipo de gafas que tenemos que llevar sus fans en este momento, como es su caso, o lentillas en el mío. Claro, un aspecto de un rock clásico, de un rock de siempre, de este perfil de gente que dice, es que las canciones de ahora no tienen mensaje, no tienen letra.
y le preguntas, oye, ¿cuál es tu preferida de cuando eras joven? Dice, la de Give Away, Give Away, Give Away Now. Una persona también muy española, les gusta España y le gusta el brandy. Resumiendo, cualquier cosa que se llame soberano. Es más español que Bertín Osborne y tiene más coñac en casa que el propio Osborne. Un tío tan español que no entiende por qué hoy en día los chavales, como hay algunos jóvenes, vais por ahí con sudaderas de la NASA en vez de llevar sudaderas de la MT. Alguien que fuma puros, algo que me parece bien y que creo que no es tan criticable. A mí me echaron del trabajo por fumar puros y creo que es injusto. No sé qué se creían en aquel gimnasio de Pilates. Y como podéis ver, compartimos dos cosas. Primero, el sobrepeso. Nosotros hemos tenido un problema siempre. De hecho, cuando abrimos Google Chrome, la pantalla en vez de ofrecernos cookies nos ofrece quinoa. Y de hecho nuestro nutricionista nos recomendó que reconciliásemos nuestra relación en la comida, cuando en realidad lo que necesitamos es una orden de alejamiento. Decir también, como en estos casos, uno de los tópicos, realmente como escritor, como él se autodefinió cuando me explicó como escritor muerto de hambre, dice que se liga poco. Debemos decir que Eduardo en su carrera ha ligado lo mismo de escritor que de jardinero, aclarando que de jardinero no ha trabajado en su vida. De hecho, Eduardo, cuando le dicen de dormir haciendo la cuchara, se pone a hacer la coreografía de los cantajuegos. Sin embargo, por último, y cerrando esto de aquí, yo quiero decir realmente que a Eduardo lo conozco desde los 7, 8 años, amigo de toda la vida de mi hermano, y ya aparte de esta presentación que me ha pedido él, sí quiero decir que es una persona que yo la he visto desde niño, escribiendo, haciendo programas muy cerca de aquí, en Radio Calviá, Radio El Toro, si no va mal. Bueno, Radio El Toro, la prehistoria, es verdad. Domingos al mediodía, sí. Que le he visto irse con 2 cámaras a bares de la Avenida Argentina a grabar entrevistas de otros autores para crear él mismo su propio programa, porque era el presupuesto que tenían en aquel momento. Y por lo tanto podemos decir algo de Eduardo que se puede decir de muy poca gente, que es una trayectoria como periodista, como escritor, como novelista, incluso como biógrafo, que puede rondar tranquilamente ya los 25 o 30 años y de una persona hecha completamente a sí misma, que no ha tirado de enchufes, que no ha tirado de carrera, que no ha tirado de herencias, y simplemente con un trabajo, con una forma de llevar un día a día y con entender que mucho más allá de querer hacer cosas que gustan, acepta muchos tipos de trabajo, lleva cualquier tipo de contenido elaborándolo lo mejor posible y eso hace que, por ejemplo, hoy podamos tener a alguien, como hemos dicho, hecho completamente a sí mismo y con una trayectoria que mucha gente, partiendo con muchas más ventajas, ya quisiera tener. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, campeón. Santi Líbana, el hombre que sobrevivió a los bocadillos de nocilla y foie gras para ser un referente del deporte. Y es verdad, ¿eh? Además de hacer buen humor, es un crack. Es un crack. Santi, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, al final no lo ha podido evitar, ha tenido que darme una cucharadita de miel. Hay 2 personas que no pueden estar hoy aquí porque están en Madrid. Una es MC Condado, que es compañera de sello literario en Anima Ignis, y otra persona es Jorge Coello, que es el editor de Anima Ignis. Ya sabéis que Anima Ignis es la editorial que ha publicado La Cruz de la Fortuna y que además ha publicado también, coincidiendo en el tiempo, la 2ª y nueva edición de Pretoria. Y ellos os van a contar algo. La Cruz de la Fortuna es un libro de una tremenda intensidad condensada en menos de 100 páginas, en 97 para ser exactos. Una vez terminado me pareció increíble cómo se podía contar tanto en tan poco y, sobre todo, contarlo bien, sin prisa y con detalle. Si algo me ha maravillado de la Cruz de la Fortuna, aparte de lo bien que escribe Eduardo de la Fuente, ha sido que dicha cruz, una reliquia de madera que el propio Juan Antonio Cortés talló usando parte de lo que quedó del afortunado tras el naufragio, haga las veces de narrador omnisciente. La madera siente, la madera sufre, la madera vela por el bienestar de su protegido al que acompañará durante toda su vida y la madera nos cuenta el discurrir de los acontecimientos que marcan para siempre a Juan Antonio Cortés y que sacarán lo mejor y lo peor de él.
Pero la madera nunca muere. Tampoco puede acompañar a quien la porta al eterno descanso. La madera permanece para seguir velando a quienes la necesiten, a quienes la suerte les dé la espalda. Como último apunte diré que en mi ritual de lectura no puede faltar un lápiz con el que subrayar y hacer anotaciones en los márgenes. En la Cruz de la Fortuna no lo he dejado descansar porque, como si fuese un cofre del tesoro, en cada página esconde auténticas joyas utilizando recursos literarios que evidencian el talento del autor. Que os va a encantar, vamos. Un besete. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jorge Coello, soy el editor de Anima Ignis y el afortunado editor de La Cruz de la Fortuna, de Eduardo de la Fuente. Daros las gracias a todos por asistir a la presentación, acompañar a mi escritor en este evento. Es su cuarto libro, su cuarta novela, y yo creo que muchas historias mágicas le quedan por contar, me consta. Le quedan por publicar a Eduardo y espero que entre todos pues le apoyemos, le pidamos otro libro más extenso de La Cruz de la Fortuna, una versión extendida, la versión del director, porque no es que le haga falta, es que es necesario. Entonces, bueno, nada. Lo dicho, gracias por asistir a este evento, espero que lo paséis genial y espero que os guste muy mucho y que forme parte de vuestra vida La Cruz de la Fortuna. Muchas gracias a todos. Lo tengo bueno con ellos. Bien, en las presentaciones yo siempre digo que al final lo importante de verdad no es lo que yo os pueda contar. Yo os puedo venir aquí, os puedo soltar mi rollo, os lo podéis creer o no, me aplaudiréis, diréis, ¡ay, qué bien, Eduardo, muy bien! Pero no os he contado nada especial. Yo creo que lo importante es poder interactuar con vosotros. ¿Por qué? Porque siempre lo repito, escribir es un proceso de comunicación que es cojo. Yo lanzo un mensaje, que es un libro, pero no tengo un retorno nunca. Y espero, y me gustaría que tuvierais alguna preguntilla que hacer, alguna curiosidad o lo que sea. Yo tuve un capitán en la mili y siempre me acuerdo de esto, se me quedó grabado en la mente. Nos cogió el capitán, éramos reclutas y nos dijo, tenéis que hacer preguntas. Y nadie preguntaba nada. Y al final uno dijo, es que a lo mejor pregunta una tontería. Y le dijo, si preguntas una tontería nos reímos un rato. Mejor una tontería que no preguntar, no saber algo y luego cagarla. Gran enseñanza de vida castrense. Entonces, si os parece, vamos con las preguntas. Tenemos un micro de mano que os vamos a ir pasando, que tenemos una azafata de un nivelón increíble. ¿Dónde está? Aquí, venga. El gran tía Balbona. Un aplauso para él. Así que vamos, venga, me pongo a vuestra disposición. Ya sé que tenéis ganas de iros a tomar un vino, pero bueno, alguna pregunta. A ver, el señor alcalde nos pregunta. Bueno, Eduardo, enhorabuena, de verdad. Gracias. Es la primera vez que vengo a la presentación de un libro. Y como me tocaba, digo, pues me tendré que leer el libro. Es la primera vez que vas a la presentación de un libro. De un libro. Y que conozco al autor en la primera vez. Vale. Entonces dije, coño, me tendré que leer el libro. Y te tengo que decir, mira, de verdad, he disfrutado, pero como un niño. Lo he gozado. Estuve unos días de viaje y entre viaje, vuelos, trenes, lo leí, pero como devorándolo, esperando el poder momento de tener un rato para seguir leyendo. Y creo que eso es lo mejor que puede tener un autor, que genere esa ansiedad de decir, es que me falta, pero es que me ha faltado más. Y lo que ha dicho tu editor, necesitamos la versión extendida de La Cruz de la Fortuna, porque yo es que me he quedado con muchas ganas. Me he quedado con tantas ganas que me he ido a Pretoria para leer Pretoria, pero claro, Pretoria no tiene nada que ver con La Cruz de la Fortuna. Claro. Pero yo necesito mucho más de La Cruz de la Fortuna. ¿Tú quieres más piratas, más barcos, más cosas? Me han quedado muchas historias pendientes. A ver, y de verdad, entre tanto tienes a Salgari. Sí, pero te prometo, de verdad, he gozado muchísimo. Enhorabuena. Te lo digo de corazón. Es un placer tenerte en el equipo. Y un honor, de verdad, compartir contigo ratos que hemos podido compartir. Y quería estar aquí para decírtelo personalmente. Y decirte, de verdad, sigue escribiendo.
sigue escribiendo. No lo dejes, por favor. Y bríndanos, no sé cuándo ni cómo, una versión más extendida, porque hay muchas cosas dentro de La Cruz de la Fortuna que tienen para meter otra novela entera en medio. Vale. Y lo ha dicho tu editor, me parece. Sí. Dice, nos falta la versión larga de La Cruz de la Fortuna, porque esto de que un trocito de madera te cuente una historia es que tiene un rollo enorme. Y yo lo que quería era darte las gracias por tener la oportunidad de nosotros estar aquí, felicitarte, darte la enhorabuena y que no decaigas y sigue escribiendo, porque de verdad me encanta, y no es que sea yo un gran lector, pero lo poco que he leído, cuando comparo con otros autores que he leído, de verdad, yo lo he gozado muchísimo. Te animo, te felicito y ojalá podamos ver la versión extendida o otras versiones de La Cruz de la Fortuna. Gracias, enhorabuena. Juan. No le he pagado, ¿eh? Bueno, no, que luego esto es tráfico de influencia, esas cosas, y tenemos un problema. Hombre, Juana María, cuéntame, venga. No. A ver, ¿me vas a hacer la pelota o me vas a preguntar? No, te voy a preguntar. A ver, vale. Bueno, yo ya te conozco hace unos añitos y te quiero preguntar algo. No demasiado, soy joven. No, yo también. Pero te he visto a veces trabajar o estar en una reunión y tú estás a veces desconectado. No, a ver, entenderme bien. Que él está... que él está como pensando en su... Si es así como tú... A ver, vamos. Es así como tú, a ti se te ocurren estas cosas, porque es que no tienes mucho tiempo para... No, vamos a ver. Aunque parezca que estoy desconectado, yo siempre estoy escuchando. Siempre se lo digo a mi mujer. Sí, cariño, te escucho. No, vamos a ver. Si hay algún psicólogo o psiquiatra en la sala, igual nos lo explica. Esto es la mente creativa, es el pensamiento lateral. O sea, tienes el oído puesto en una cosa y tu cabeza está en otro lado trabajando. Son engranajes, hay que trabajar. Estoy trabajando, No, hombre, no. Yo os escucho siempre. Pero ¿cómo se te ocurren estas? ¿Cómo se ocurren? Cuando tienes tiempo tú de que se te ocurre una historia para contar, por ejemplo. A ver, hay muchas formas de imaginar una historia. Vamos a ver. Deberíamos diferenciar de lo que es la idea de la historia. Primero siempre es una idea que tienes. Es una premisa, por decirlo de una manera, pero no es una historia. Luego la historia hay que desarrollarla. Ideas o premisas, pues la puedes sacar muy fácil de cualquier sitio, simplemente con la observación. Yo siempre he dicho que los escritores somos depredadores del comportamiento humano. Y siempre os digo lo mismo, no digáis nada delante de mí porque puede acabar en un libro. ¿No? Primero es observar. Luego, lo que es imaginar la historia, yo es que creo que se imagina trabajando. Yo muchas veces cuando empiezo yo no soy de esos que hacen un esquema de un libro y luego lo engordan o desarrollan la novela. Yo más o menos tengo la premisa clara, la historia también, con su nudo, con sus cosas que pasan, no trabajo con esquemas y nunca trabajo con finales preconcebidos, porque siempre me pasa que al final cuando llego tengo 3 o 4 finales y debo elegir uno, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte también en la creatividad y en el trabajo que debe ser hasta cierto punto espontánea. Y no te preocupes que ahí mira, esto es como la economía Zapatero. Tú y yo en 2 tardes, yo te digo 2 cosas y haces una novela. Seguro. Gracias, venga, ¿quién más se Eduardo. anima? Por ahí tenemos. O por ahí, o bueno. Venga, lo llevamos aquí y luego iremos para allá. Doña Manuela, ¿cómo estás? Mi querido amigo Eduardo. Esto es muy feo porque se ve que conozco a todo el mundo que ha venido. Por eso yo te voy a hacer una pregunta, que los demás han venido aquí a hacerte la pelota, yo no, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, dispara. Tú sabes que en esta profesión tan complicada que yo tengo de modelo profesional, con tantas portadas conocidas por el mundo, bueno, tengo muchas horas para leer. He leído muchos libros tuyos, menos el del leñador,
que me da pánico, o sea, Te no da he podido miedo. ni empezar, ya te lo he dicho, no escribas historias de miedo que no las puedo leer. Entonces, en estas conversaciones nuestras de estos viajes míos como modelo y tú como escritor, hemos hablado bebiendo agua, solamente bebemos agua, tú y yo, está claro. Y me has contado, aparte de que hablar contigo es una pasada, o sea, no he conocido a nadie con el que me tiraría horas y horas Ya me y estás horas haciendo la y pelota. horas. No, esto es pelota, sí, voy a hacer como ellos. Esto es pelota. Horas y horas, y está aquí mi hija presente, que hemos estado 2 noches contigo y que ha sido apasionante escucharte. Pero quiero que le cuentes a toda esta gente lo difícil que es la vida del escritor, cuántos libros tienes escritos, sin publicar, lo complicado que es y cómo nos estamos perdiendo pues, todo este lujo que sería que tantas historias estuvieran en manos de todos nosotros y del público. No solo lo estás perdiendo tú, lo está perdiendo mi cuenta corriente. Esto es lo importante, cuidado, ¿eh? Eso dice, no, yo escribo para mí. ¿Qué coño? Tú escribes para vender libros. Déjanos de tonterías. Está muy bien escribir para uno, por supuesto, pero hay que llegar al lector. A ver, si vendemos 10 millones de libros, encantados de la vida. ¿Que no los vendemos? Oye, pues mala tarde, no pasa nada. Decía Manuela, lo difícil que es ser escritor. Hombre, vamos a ver. De pobre se puede salir, de escritor no lo sé. A ver, hablando claro, ¿se puede vivir de la escritura? Sí, se puede vivir, pocos. La mayoría tenemos que compaginar el trabajo de escritor con otro trabajo para ganarnos la vida. Muchas veces me dicen, ay, ¿esta es tu cuarta novela? Digo, no, es mi cuarta novela publicada. El que escribe de verdad no para. Escribe. Tengo 5 o 6 novelas en el cajón ahí ya hechas. Incluso tengo un ladrillo enorme de descomunal que no se va a publicar nunca. El otro día mi mujer me dijo, es el Señor de los Anillos de la Maldad. Ah, por cierto, cariño, lo de las 2 noches con ellas dos era solamente tomar una copa. Manuela, que me vas a acabar metiendo en un problema al final. Pues bueno, no es fácil, pero como suele decir, no es fácil, pero alguien tenía que hacerlo. Y se lleva. A ver, por ahí que tenemos a alguien más. Don Víctor Vivó, caballero, ¿cómo estás? Yo creo que es una tiempo? pregunta de estas que has dicho que es chorra, pero me ha venido a la cabeza una canción de La Frontera, creo que era. ¿De quién? De La Frontera, Juan Antonio Cortés. ¿Tienes el libro a mano por ahí? No. A ver, que alguien le deje un libro. Está. Ábrelo, por favor, y lee la dedicatoria del libro. Sí, a ver, que el libro breve, si miras mucho, tiras al epílogo. Está adelante, ¿vale? A ver, léelo, que la gente... A ver, te necesitas gafas. A ver, Víctor, aunque no lo parezca, es periodista. Emilio Salgari, Luis de la Sierra y Javier Andreu. Exactamente. ¿Quién es Javier Andreu? Sí. El cantante de La Frontera, sí, señores. Bien. Es que tenía esa duda porque me ha venido enseguida. Sí. Le robé el nombre, Juan Antonio Cortés. Acabo de descubrir que toda la novela es más falsa que un duro de 6 pesetas. ¿Qué vamos a hacer? Vale, es la duda que tenía. Pues eso era. Bien visto. Ah, por cierto, ahora os voy a hacer yo una pregunta. Ahora iremos contigo, Katy. ¿Me dejas hacer una preguntilla? Una pregunta, a ver si alguien ha caído. Esta es pregunta de pro, ya para los que vienen ya leídos de casa. Nos vamos a Pretoria. ¿Os acordáis del nombre del protagonista? Esteban Rey. ¿Alguien sabe por qué se llama Esteban Rey? No. Sí, pero tú no vale porque yo te lo conté. A ver, por aquí un micro que hay una señorita que lo sabe. Uy, cuidado, que se masca la tragedia en el ambiente. Ha levantado la mano muy rápido. A ver, se llama Esteban Rey. ¿Y Doya por qué? Stephen King, ¿no? A ver, exacto, muy bien. Es que me lo dijiste, Decirlo en inglés, Esteban Rey en inglés. Bueno, es que ya que tengo el micro, aprovecho para tomar un poco de... Se ve que las clases que tus padres te pagaron de inglés han ido bien. Claro. No, yo tengo la suerte de haber trabajado con Eduardo durante 4 años, codo a codo, cada día, que ha sido maravilloso contar con él en el equipo. Entiendo que el alcalde
lo diga también, porque es un lujo, la verdad. Es un profesional como la copa de un pino. Es, yo creo que de los mejores jefes de prensa que se puede tener si uno se dedica a la política. Seguid, que luego le pasaré el vídeo a Planeta. Pero bueno, pero aparte de trabajar mucho, porque trabajabas como, bueno, brutal, también nos reíamos mucho y hemos compartido pues muchas comidas, viajes que hemos hecho por temas de trabajo, evidentemente, no hay ningún problema. No quiero aquí causar ningún problema. Y bueno, y hemos hablado mucho, como decía Manuela, pues de muchas cosas. Él es además un experto también en cine, es un experto en historia, te puede hablar de cualquier tema, vamos, es una persona súper culta. Y recuerdo en una de las conversaciones que hablamos de esto, yo también he leído Pretoria y me acuerdo que me contaste después lo de Stephen King. O sea, que me ha venido a la cabeza y me acuerdo de todo. Para Premio que para te escucho Idoia. cuando hablas. Gracias. Y Idoia. enhorabuena por todo, por tu trayectoria, por tu trabajo y estoy deseando leer este libro. Todavía no lo he leído, me he leído los otros 3. También me leí El leñador, que tiene mérito, que recomiendo a todo el mundo, pero me dio mucho miedo leerlo. Y nada, pues te felicito como siempre y te animo a seguir escribiendo porque eres un crack. Gracias, Idoia. Lo de los viajes con Idoia también era trabajo, ¿eh? Cuidado. A ver. Ay, te han saltado, Katy. Ahora iremos para ti, no te preocupes. ¿A quién tenemos ahí? Aquí estamos, Edu. Hombre, Juanra, ¿cómo estás? Escucha, primero de todo, darte la enhorabuena por el libro. Hablo también un poco por José María, lamentar su ausencia, José María Ibáñez. José María Ibáñez, que hoy no ha podido venir, está un poco pachuchito el hombre, pero está en condiciones. Sí, sí. Y nada, y preguntarte, voy a tirar un poco por la historia. ¿Qué papel juega la historia en este libro? El marco. Vamos a ver. Yo, a lo mejor es que soy de otro tiempo, no lo sé. Yo tuve una profesora de Historia del Arte en el Colegio Luis Vives, se llamaba Kika Cortés, a la que le tengo que agradecer una cosa. Y era que cuando hacíamos un examen y teníamos que comentar, pues yo qué sé, el friso de un templo griego, o yo qué sé, o una catedral gótica, o lo que fuera, antes de redactar la respuesta, nos exigía que hiciéramos un marco histórico para situar esa pieza, esa obra de arte, esa construcción, para darle un contexto y después hacer el comentario ya, entre comillas, técnico. Claro, a mí eso como estudiante no me gustaba, pero reconozco que era lo que se tenía que hacer. Y eso del marco histórico es lo que yo he utilizado a la hora de hacer esta novela. No hay sucesos históricos, digamos, que entren dentro de la trama, pero sí hay una coherencia del marco histórico, pues por ejemplo, todos los detalles que os he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, o cómo era un galeón del siglo XVIII. ¿Cómo era un galeón del siglo XVIII? Piltrafillas, ¿lo sabéis? Pues yo tampoco lo sabía, no tenía ni idea. Hombre, sí, tenía velas y esas cosas, vale, pero a ver, yo soy un tío de secano, Juanra. A mí me sacas de ya lo sé, ya. proa, popa, babor y estribor. Babor y estribor y me pierdo. Pero claro, tienes que hablar con un poquito de propiedad. Entonces, esos detalles sí que están. Hay un marco. Y si me permites, Edu, te voy a hacer una pregunta un poco... ¿Qué consejo le darías a quien, por ejemplo, quiera dedicarse a escribir o esté empezando? Que se busque un trabajo. Y eso sí... Esto es lo primero. Y eso sí, El leñador me encantó, Pretoria me encantó y El leñador recomiendo su lectura. Muchas gracias. A ver, ahora sí que vamos con Katy. Que la teníamos ahí, pobrecita, que estaba ya desesperada, que quería hablar. Pero no tengo voz. ¿No tienes voz? Pues por señas va a ser difícil. Bueno, a ver. A ver, atrácate el micro. A ver. Hola, no tengo voz. Vale, ¿y para qué pides el micro? Porque intento preguntar, pero no tengo voz. A ver, pues díselo a Víctor y Víctor, díselo al oído. Bueno, a ver. Mi Venga, pregunta adelante. es, yo te descubrí con El leñador que no pude terminar ¿Sí? por miedo, pánico. Pretoria me envolvió. ¿Qué diferencia hay entre...? Porque esta la veo como un rollo histórico Que no lo es. que no me apetece una mierda.
Menos mal, alguien que da su opinión de verdad, fantástico. Es que no me fantástico. apetece. Claro, entonces quiero saber qué diferencia hay de esta a la que me envolvió o al leñador que no pude terminar. Vale. Por pánico. Casi hubiera preferido que te quedaras afónica, ¿eh? O sea, de verdad. Ya estoy afónica. Vamos a ver, diferencia entre La Cruz de la Fortuna, que Katy nos ha dicho que no le apetece una mierda leer. El leñador bajo el cielo púrpura, que fue la segunda novela que publiqué, o Pretoria, por ejemplo. Vamos a ver. Hay una diferencia temporal, desde luego, del marco temporal. Hay una diferencia no tanto en el estilo, sino un poquito en la forma de contarlo, porque yo creo que el escritor debe trascender el género y lo que vale es el estilo, no el género que trabaje, ¿no? Yo te pido que le des una oportunidad. Ahora te lo digo en serio, no por venderte el libro, ¿eh? No es por vendértelo, te lo digo en serio. Es un libro breve, si te lo lees aceptaré que es una novela corta. Y te lo digo de verdad, no se te va a hacer pesada de leer, para nada. Y creo, y sinceramente lo digo, a ver, El leñador era una barra basada. Los que la habéis leído lo sabéis. Bien. Era una cosa. Pretoria es otra historia diferente. La vida de Juan Antonio Cortés de la Cruz de la Fortuna es completamente diferente también. Y El hermano del enterrador era una novela romántica. Es verdad, una novela romántica. Dije, voy a hacer una novela romántica que no sea rosa chicle. ¿No? Y lo hicimos. Dale una oportunidad. Ya te lo digo, te va a gustar. Y hay alguna cosilla que te va a dar que pensar un poco. ¿Alguien quiere preguntar algo más o pasamos a los vinos? A ver, señora Verdú. Eduardo. Dime. Yo no te voy a dar la enhorabuena. No te voy a dar la enhorabuena porque hoy es un día donde se acaba un ciclo. Hoy estamos en el final de todo este trabajo. ¿Que me yo quiero que hables. Alcalde? No. Ah, coño, yo quiero que me hables del principio. ¿Cuántas horas has estado trabajando? ¿Cuántas veces delante de la página en blanco? ¿Cuántas horas pensando? ¿Cuánto trabajo invertido en esto? Hoy es el final de todo eso. Hoy ya es todo bonito. Entonces, lo que quiero saber es todo lo que te ha costado llegar hasta el día de hoy. Vamos a ver, hoy es el día, yo siempre lo digo, hoy le toca a La Cruz de la Fortuna, hoy es el día en el que el libro ya deja de ser mío. O sea, no es mío. No es mío, el libro ya es del lector. Yo os puedo contar el rollo y os puedo intentar convencer de lo que es, pero no deja de ser mi punto de vista y al final cada lector lo interpretará a su manera, con lo cual, desde el momento en el que publicas un libro, ese libro ya no es tuyo. En cuanto al trabajo, pues mira, siendo una novela breve, no te diré que es la que me ha llevado más trabajo, porque no es cierto, pero me ha llevado mucho más trabajo de lo que yo esperaba. Yo cuando hablaba con los chavales en las escuelas, cuando les hacíamos las conferencias y las charlas sobre el proceso creativo de la escritura, siempre les decía que no se complicaran la vida para empezar a escribir. O sea, no me cuentes una historia de la antigua Roma. Olvídalo. No te documentes, empieza a escribir. Ya llegará el momento de documentarse. Escribe de lo que sabes, ¿no? Porque una historia se puede contar en muchas claves diferentes, en muchos géneros. Yo decía, escribid de lo que sepáis, ya habrá tiempo de documentar. Esto lo decía yo siempre. Pues al final me he tenido que documentar, no me queda otra, ¿no? A ver, de piratas ya venía leído, pero es que La Cruz de la Fortuna no es estrictamente una novela de piratas. Hemos hecho un poco la coña y la broma con los piratas. Es una cosa muy llamativa, pero incluso la cubierta, que es una ilustración preciosa, que es el pirata abandonado de Howard Pyle, el que todo el mundo dice que es o era, pues ya estamos hablando del siglo XIX, el pintor de piratas, ¿no? Pero yo creo que la novela, sinceramente, creo que hay algo más. Y os voy a decir una cosa, lo habéis sacado vosotros, yo no lo he sacado, habéis hablado del leñador, yo no he venido a hablar del leñador hoy. Pero os voy a decir algo, el leñador también tiene algo debajo de todo lo que parece que es. Pero bueno, eso ya, hay cada uno. ¿Horas de trabajo? Muchas, es verdad, pero se hacen con gusto. Se hacen con gusto, que es lo que toca. Bueno, y ahora, a ver, aquí hay una pregunta. Hola, Eduardo. ¡Hoy otra! ¿Qué tal? Dime. Bien, ¿y tú?
Mira, yo quería preguntarte, cuando un actor o una actriz hacen una película y se meten en el personaje durante un tiempo, siempre dicen que luego les cuesta mucho separarse del personaje hasta volver a su humanidad normal. Entonces, yo te pregunto que después de haber estado un tiempo escribiendo ya de este personaje o de cualquier otro, ¿qué parte de ti queda en el personaje y qué parte del personaje queda en ti? A ver, esto se lo preguntaron a Anthony Hopkins cuando hizo El silencio de los corderos. Le dijeron, ¿qué hay de Aníbal Lecter en usted? Y él dijo, coño, espero que nada. No, vamos a ver. No, yo... A veces cuando hablamos, alguien, no sé quién ha sido ahora, cuando la página en blanco, el miedo a la página en blanco del escritor no existe, eso es mentira. Si uno no tiene ansiedad con la página en blanco es porque tiene un problema. Le pasaría igual a un fontanero ajustando una tuerca. Si no la puede ajustar no es porque no puede hacerla, sino porque tendrá un problema. Eso es lo mismo. Y lo de los personajes, lo de qué les dejas o qué te llevas o qué tal, yo creo que hay mucha ciencia infusa ahí y mucho comentario muy recurrente que vemos en muchas películas, pero a ver, esto es escribir un libro. Me parece mucho más duro estar poniendo asfalto en pleno verano en la carretera. Ahí te llevas la lumbalgia a casa. Con un libro, pues no. Lo que pasa que también sí que es cierto que cuando empiezas a escribir un libro tienes que marcarte un tiempo, tienes que ser constante y acabarlo, porque si no lo tienes todo el día en la cabeza y acabas harto de él. Me encantan las croquetas de jamón, ¿de acuerdo? Vas a comer croquetas de jamón 90 días. Las vas a acabar aborreciendo. Pues esto es lo mismo. Tienes que acabar el libro antes de que te aburra. Porque hay una fatiga, y esto es cierto, ¿eh? La misma historia en la cabeza trabajándola todo el día, todo el día, todo el día. Si no lo rematas, el libro te come. Te come, Monse, es así. Fernando quería preguntar algo también por aquí. Bueno, Eduardo, yo estoy enfadado. ¿Estás enfadado? ¿Por qué? Ahora te explicaré por qué, pero antes de explicarte por qué... Ya sé por qué estás enfadado. Porque el alcalde tenía el libro antes que tú. Efectivamente. Coño, Fernando, es el alcalde. Bueno, yo vengo aquí, esto es como el regalo de cumpleaños. O sea, a mí que me regalen el regalo antes del día de cumpleaños no me ha gustado nunca. Me gusta el día del cumpleaños. Entonces yo venía aquí ilusionado para comprar el libro, los primeros, y hay gente que se lo ha leído. O sea, esto me parece fatal. Pero bueno, esto por un lado... Bueno, el afán de vender te puede. Yo te quiero dar la enhorabuena, a pesar de que estoy enfadado, porque, bueno, por el libro, por supuesto. Tú sabes que yo no te conocía, ¿vale? Te conocí hace relativamente poco. Y bueno, me interesé porque me dijeron, oye, pues escribe muy bien. Y yo, pues mira, me gusta leer. Entonces estuve buscando tus libros, te expliqué que me resultó más o menos difícil. Al final conseguí encontrar Pretoria. Y bueno, me lo leí en 4 o 5 días, o 6, porque me enganché mucho. Y una cosa que me pareció algo espectacular, o sea, algo que me llamó mucho la atención, es que tú no te metes en los personajes. Tú te metes en el subconsciente de los personajes. Y te lo digo porque hay una frase en el libro de Pretoria, o un momento en el que Mateo le pregunta a Esteban algo sobre Tina Blau, que te comenté. Me acuerdo que lo hablamos, sí. Que no vayamos a decir qué es, no se puede. Que se lea en el libro, pero que me chocó porque, ostras, no es que esté metido en su pensamiento, es que está sondeando incluso su subconsciente, ¿no? Entonces me pareció espectacular. Por lo tanto, enhorabuena, me encantó Pretoria. Estoy enfadado por lo que te he dicho antes. Bueno, también... Ya te pasaré un manuscrito de algo nuevo. También que sepas que esto me imagino que es como darlo con cucharita. Lo has dado, ahora es un primer saborear algo. Tiene las páginas que debe tener. Correcto. Aparte que vivimos hoy en día una época en la que si no las cosas no son rápidas, a la gente le cuesta. Entonces es una forma muy inteligente. Entonces, enhorabuena. Y la última cosa, decir al alcalde que te ha dicho que escribas más y que no dejes de escribir. Entonces, el tema de asuntos propios, que es una cosa que he descubierto hace poco, yo no sé si es posible 132 asuntos propios al año para que pueda seguir escribiendo. Becas, no sé, ya veremos algo. Ya veremos algo. Bien.
Antes de que nos vayamos a tomar algo, que yo creo que ya es justo y necesario, pues os quiero dar las gracias a todos. Muchas gracias. Es un viernes por la tarde, estoy seguro que tendríais otras alternativas, otras cosas que hacer a lo mejor pues más divertidas o más importantes o lo que sea. Hemos podido montar esto, pues bueno, pues sí, porque he escrito un libro, claro, pero porque hay personas que han confiado, tenemos a Jorge de Anima Ignis que lo ha publicado, tenemos a nuestros colaboradores, a nuestros patrocinadores. Aquí hay, como se suele decir, hay que mover el culo para salir, ¿no? Y hay que agradecérselo a ellos, a vosotros. Estoy muy contento de que hayáis venido. A veces yo con otros escritores he hablado y muchas veces con los noveles cuando empiezan y se creen que una presentación de un libro es como una comunión, ¿no? Ya les falta venir con el traje blanco o de marinero, en plan, ¡ay, qué bien! Soy el protagonista. No, al final, y os lo digo de verdad, los protagonistas acabáis siendo vosotros, porque sois los que vais a recibir el mensaje que yo lanzo en forma de libro. Y que estoy muy contento, de verdad, estoy muy contento. Y quiero que sepáis una cosa. Nos podemos dar palmaditas, estar muy contentos, pero, y esto lo he dicho en una entrevista que me han hecho hoy, esta mañana, hay pocas cosas más feas en el mundo que un escritor narcisista. Es lo peor del mundo. Intento no serlo. Si algún día lo soy, me dais un capón. ¿De acuerdo? Porque yo solo soy, ni más ni menos, el hombre que escribió la historia de Juan Antonio Cortés. Muchas gracias.